bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por darnos este privilegio de estar en este lugar tan precioso para escuchar la palabra y recibir la bendición de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Voy a dar lectura desde el verso 1 hasta el versículo 4. Y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te pido la sabiduría, Señor, de tu parte para poder tratar este tema, Señor, tan importante para todo tu pueblo. Abre los entendimientos y glorifícate, Señor, porque tuya es la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, no deje de alabar al Señor, siempre glorificándole ahí en sus corazones. Quiero centrarme en el verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bendito el Señor. Por miles de años, la humanidad vivió dentro de una esfera primitiva. Los más grandes descubrimientos que se realizaron en la antigüedad fue primeramente el descubrimiento del fuego, que fue uno de los más grandes descubrimientos que tuvo la humanidad en aquel entonces. Luego se hicieron otros descubrimientos, pero muchísimos años después, ¿no? Como la energía eléctrica y luego la invención de la rueda, que fue una de las invenciones más grandes, que transformó muchas cosas en ese tiempo. Pero fueron miles de años donde los hombres no tenían ningún adelanto que pudiéramos decir de un desarrollo excepcional, salvo que fabricaron barcos, veleros, pero que no eran tampoco muy sofisticados ni brindaban mucha seguridad, pero eran sus medios de transporte. No habían caminos, no habían carreteras. La gente andaba en camellos, también en burros, en caballos, caminos polvorientos, ciudades hechas a base de pieles de animales. Y luego vinieron más adelante las casas ya de piedras, otros lo hicieron como especie de adobe. Y así fueron viviendo, pero siempre
bajo condiciones rústicas, que no generaba mucho confort ni generaba mucha elegancia, bendito sea el Señor, salvo los palacios de los reyes y la casa de los ricos, que eran, a comparación de todo el mundo, eran pocos. Esto duró por miles de años, bendito el Señor, en esa condición primitiva. Pero aparece el profeta Daniel, y el profeta Daniel fue un profeta al cual Dios le dio revelaciones futuras. Le mostró cosas que iban a ocurrir, pero que también le prohibió tratar de interpretar aquellas cosas que él veía y que Dios le mostraba, ¿no?, para que él escribiera. Bendito el Señor. Algo parecido al apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Pero Daniel, como dice aquí, bendito el Señor, en el verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. O sea, no busques interpretar nada de lo que yo te estoy mostrando. No trates de encontrarle cómo son las cosas, porque tú no las puedes entender. Tú no vas a entender estas cosas, porque estas cosas están destinadas para el tiempo del fin. Los que vivan en el tiempo del fin, ellos podrán entenderlo mejor. Ellos podrán comprender las cosas. Pero tú, que estás en una época donde todavía falta mucho para que estas cosas que tú ves y estas cosas que yo te ordeno que escribas, para que tú las puedas interpretar, va a ser muy complicado. Bendito sea el nombre del Señor. Es que Dios es el Dios de los tiempos. Dios es el Dios que señala cómo van a ser las cosas en el futuro. La Biblia es el mejor libro para eso. La Biblia es la que a través de sus profecías nos señalan cómo van a ser las cosas en el mañana, en el futuro. Bendito sea el Señor. El ser humano siempre ha estado interesado en conocer el futuro, en saber qué cosa va a ocurrir, qué va a pasar. Algunos se han cerrado solamente en algunas cosas generales, como por ejemplo que va a venir el anticristo, ¿no? Y bueno, determinan que el anticristo vendrá, gobernará, habrá un gobierno mundial, pero hasta ahí se llega. Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo, porque estamos viviendo esta época final. Estamos en un tiempo bastante peligroso. Y digo peligroso en el sentido de nuestras almas, donde la humanidad, especialmente los cristianos, están peligrando sus almas. Porque lo que Dios regeneró, lo que Dios salvó, lo que Dios limpió, está siendo muy atacado, y estos tiempos se prestan para que la fe de muchos se enfríe, como dijera nuestro Señor Jesucristo. En la década del 50 más o menos, mucho antes, hubo la revolución de la industria, llamada la era industrial. Época mucho antes de los 50, 30, años 20, por ahí empezó, ¿no? A mediados del siglo XIX empezó un desarrollo de orden industrial. Las industrias aparecieron y comenzaron a hacer cosas en serie que nunca se había visto.
nunca se había visto. Se fabricaban cosas, pero de acuerdo a la necesidad. Pero esta vez, la era industrial comenzó a generar en serie, en cantidades, de forma extraordinaria, máquinas y cosas que cambiaron el rumbo de la humanidad. Y esto comenzó ya a generar una visión de desarrollo, de cambios extraordinarios. Y la gente comenzó a entrar a estos cambios. Gente que había vivido rústicamente, ahora comenzaron a enfrentar estos cambios tecnológicos que iban a generar otro tipo de enfoque, otro tipo de vida, donde el ser humano ya no iba a vivir bajo esa manualidad, porque la obra de mano del hombre era la que prevalecía. O sea, no se podía hacer nada si no estaba la mano de obra. Se necesitaba mucha gente para hacer cosas, es decir, incluso aquellos grandes monumentos que hoy nosotros vemos y que han quedado como reposando en la historia del tiempo, las pirámides de Egipto, otros monumentos más que son extraordinarios, se requirió de miles de hombres que trabajasen y que ellos a través de su mano de obra lograran todas estas cosas tan extraordinarias. Y así fue como se vivía, y así es como el hombre también ganaba de esos recursos por su obra de mano. Pero cuando apareció la época de la industria, las cosas cambiaron. Cambiaron porque dentro de esa fabricación de cosas empezaron a aparecer máquinas tremendas, extraordinarias, que comenzaron a suplantar la mano de obra del hombre. Entonces el hombre se dio cuenta que comenzó a quedar replegado. Y estas máquinas eran las que comenzaron a fabricar en serie todos estos productos, artefactos, especialmente en el campo de los autos. Estas máquinas comenzaron a trabajar. Eso avisoraba ya cambios estructurales en el mundo, porque la ciencia, especialmente la ciencia tecnológica, cuando empezó a trabajar por ver cosas que mejorasen la vida del ser humano, la ciencia no se detuvo ya. La ciencia comenzó a seguir explorando y a seguir trabajando en esos conocimientos para hacer cada vez más fácil todo. Y de esas grandes máquinas que eran bastante difíciles de mover y que trabajaban dentro de las fábricas, comenzaron a reducirse a máquinas más pequeñas y más en mayor cantidad, más económicas, y el hombre comenzó a ser desplazado. Comenzó a ser desplazado. Ese era el comienzo ya, ese era el comienzo de los tiempos que ya Dios venía anunciando hacia el futuro. O sea, una de las señales que Daniel enfoca es que en los tiempos del fin la ciencia aumentará. Y esa fue también una de las señales que siempre estuvo presente, porque esto iba a unir a la humanidad. Porque no era fácil unir a la humanidad para tener una relación, por decir, empresarial, económica, de comercio,
Eso era muy rústico, eso era muy problemático. Había que hacer caravanas de camellos para llevar productos desde un país a otro y demoraba meses, a veces hasta años, poder llegar de un destino a otro por el mar, a través de barcos. Eso demoraba mucho. Y también no era tampoco cantidades que satisfacieran las necesidades en otros lugares. Entonces el comercio era bueno, pero era muy complicado y muy retrasado en su labor. La ciencia tecnológica comenzó a buscar cómo revertir esta situación y enlazar a los hombres desde los países más lejanos a tener un contacto más cercano y más continuo, de tal manera que el mundo se pudiera globalizar, que el mundo pudiera estrechar sus lazos humanos en la menor dificultad posible. Y en esa época, estamos hablando todavía de la era industrial, ¿no?, donde aparece ya la era moderna, porque la tecnología comienza a cambiar la historia también de las casas, de las cosas. Aparecen ya otros elementos importantes, artefactos y cosas que le iban a servir al ser humano en su vida doméstica. Cosas que no se veían. Yo recuerdo antes los televisores que había que levantarse para cambiar de canal y ¡ploc! ¡Ploc! Eran duros los botones y muchos de ellos se rompían y casi la mayoría tenía un alicate que ¡plac! Era la que cambiaba los canales. Yo no sé si alguno lo recuerda todavía, ¿no? Yo estaba niño, pero yo lo recuerdo claramente. Bendito el Señor. Y todo era en blanco y negro. Los programas, incluso los comerciales, no había nada de digital ni nada de esas cosas. Entonces, era el comienzo de una era moderna, era el comienzo de un avance tecnológico avasallador, en las cuales grandes empresas de países importantes comenzaron a trabajar para tener la vanguardia de estas cosas y de esa manera tener el poder y la autoridad para ser países competentes o de alto poder, de países que estaban a la vanguardia de otros, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, fue Estados Unidos. Estados Unidos fue el país pionero en la cuestión de la fabricación de muchas cosas. Haciendo un paréntesis, la mayoría de los inventos que trascendieron en el mundo, como el caso del ferrocarril, como el caso del automóvil, como el caso de la máquina de coser, como el caso de las avionetas, fueron inventos hechos por cristianos evangélicos. Si usted entra a la internet y usted va a descubrir la biografía de estos inventores, como el caso de Ford, como el caso de los hermanos que inventaron el avión o la avioneta, eran evangélicos, algunos eran hasta pastores, pero que estaban involucrados. Porque Dios, una de las cosas que hace al cambiar nuestra vida es que Él sana nuestra mente y hace que nuestra mente sea productiva. Hace que el hombre sea preparado para toda buena obra. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El ferrocarril, que fue uno de los inventos más extraordinarios, porque el ferrocarril fue el que unía estados, unía provincias, unía países. Y transportaba gran cantidad de minerales y transportaba gran cantidad de productos. Entonces, el ferrocarril en cuestiones de comercio y en cuestiones también de traslación, de traslado de personas, fue el invento más grande y extraordinario que hubo antes del avión. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto lo inventó un cristiano evangélico, ¿no? Y luego ya las cosas domésticas de la casa, muchos de esos inventos
fueron hechos por cristianos evangélicos. Hay incluso un libro que escribió un hermano de los grandes inventos y descubrimientos, ¿no? Ya murió él hace muchos años, yo lo conocí en persona, cuando él llegaba a la iglesia y vendía sus libros, ¿no? Y él daba conferencias de su libro y decía, les voy a mostrar quiénes han inventado tal y tal y tal cosa. Y entonces él comenzaba a relatar los nombres, las épocas, los años en que se hicieron y quiénes eran estas personas, ¿no? Y eran cristianos, unos eran pastores, otros eran hijos de pastores, otros eran cristianos que asistían a una iglesia, que adoraban a Dios. El que pisó la luna, Neil Armstrong, era un cristiano evangélico. Creo que era hijo de un pastor. Y así, muchos otros, porque en Estados Unidos la fe de ellos era una fe protestante, una fe evangélica. Los Estados Unidos es un país evangélico. Entonces, estos grandes descubrimientos e inventos se hicieron, ¿no? La ciencia tiene dos aspectos. La ciencia como descubrimiento y la ciencia como tecnología, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero que están encerradas en la ciencia. O sea, sin ciencia no se puede hacer nada. La ciencia es el conocimiento, es la capacidad de poder establecer la forma de cómo hacer algo. O sea, para poder lograr algo, para poder estructurar algo, se requiere ciencia. Se requiere ciencia. No se puede hacer de una mente ignorante. Se requiere estudio, se requiere conocimiento para ir haciendo y perfeccionando. Entonces la ciencia como tecnología tiene ese aspecto que se desarrolla y perfecciona. Cada vez que aparece un producto, este es perfeccionado y se hace cada vez mejor y más útil, y más práctico y más barato. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la competencia, por eso de las grandes empresas tecnológicas es eso. Por ejemplo, en el área de las comunicaciones, los celulares. Hay quienes son de una marca, otros son de otra marca. Y hay una competencia en tratar de hacer un celular que sea más sofisticado, con mayor memoria, con mayor capacidad de batería para que no se apague. Y de una forma que sea compatible y fácil de usar y práctico para llevar. Antes los celulares eran del tamaño de mi micrófono, ¿no? Que parecía una radio transistor. Y era tremenda aparatazo. Pero la ciencia tecnológica trabajaba en ello y fueron perfeccionando ese artefacto, ¿no? Lo fueron perfeccionando. Es como el televisor. Tremendos aparatazos, debe cargarlo entre 3 personas para subirlo a la mesa. Ahora hay televisores, amado hermano, que ya usted no tiene nada. No hay nada. Lo que aparece es de un aparatito, sale una iluminación y aparece el cuadro allí y ahí aparecen las películas y todo lo que usted quiera ver. O sea, ya ni siquiera necesita algo sólido. Ni siquiera necesita eso. Bendito sea el Señor. De un reloj sale y usted puede ver la pantalla y sale y puede ver lo que quiere manejándolo a control remoto. Pero antes todo era a través de objetos pesados, ¿no? Así eran los autos. Los autos antiguos eran unos carros grandotes de lata, pesadísimos, ¿no? Que habían carros que te chocaban y eso es más que seguro que te llevaba al otro mundo. Y eran unos enormes, ¿no? Unas latas gruesas y duras. Eso era antes, pero ahora ya no. Los carros se han hecho cada vez más livianos, su tecnología está ahora llena de sensores que te avisan para que puedas frenar a tiempo, o ellos mismos frenan sin que tú los frenes, ¿no? Ahora ya la mayoría de los carros modernos frenan sin que tú frenes. Se te cruza una persona y el carro se detiene. O sea, a través de sensores, la ciencia tecnológica está logrando todos estos beneficios, que son beneficios, ¿no? Y cada vez más ligeros. Hace poco llegó, me acuerdo, mi hija con su esposo de Estados Unidos y él me contaba que se había comprado un carro que no tenía timón y que no tenía tablero.
pero que él, como si tuviera un celular, colocaba el GPS o el GPS, como decimos acá, y ponía la dirección y el carro lo lleva sin que él maneje. Eso en Estados Unidos. También en China ya está eso. En China incluso hay taxis ya, taxis sin chofer, donde la persona sube y simplemente declara a dónde quiere ir y el carro le lleva. Y el carro maneja solo, el carro se detiene en los rompemuelles, el carro se detiene en la luz roja, los carros mantienen su línea, cuando otro carro se le cruza, inmediatamente frena. Es decir, a base de sensores, los carros son una maravilla ahora. Son una maravilla, ¿no? Nosotros todavía estamos en la edad de los mototaxis, del carretón. Hay provincias en el Perú que todavía usan la carreta y van a su alfalfa, sus cosas, ¿no? La edad de piedra. Entonces, a lo que quiero llegar es que este avance científico, tecnológico, que es la invención y el perfeccionamiento de las cosas, es un aspecto de la ciencia. El otro aspecto de la ciencia es la ciencia como descubrimiento, ¿no? La ciencia ha ido descubriendo dentro del orden natural de las cosas aspectos que son muy importantes. Muy importantes. Por ejemplo, se descubrió dentro del cuerpo humano el genoma humano, ¿no? Los genes, donde ahí radica toda la información de cada uno de nosotros, donde incluso se puede observar dentro de los genes que muchas de las enfermedades que un hombre o una mujer puedan tener está precisamente como un hecho hereditario y que está en los genes del ser humano, como un hecho hereditario. Y esto, amado hermano, es lo que ahora, en este momento, la ciencia está buscando transformar. O sea, quitar de esos genes esa defectuosidad, si queremos llamarlo, para colocar más bien algo que regenere. Por decir, una persona es hipertensa porque su abuelo fue hipertenso, o su papá o su mamá. Es decir, sus ancestros eran hipertensos porque dentro de sus genes había esta normalía y esto era una cuestión hereditaria. Entonces los médicos preguntan siempre, ¿no? En tu casa hay un diabético, en tu casa hay un hipertenso, alguien sufre el corazón, alguien te pregunta porque sabe que genéticamente heredamos muchas veces estas enfermedades. Y por eso se le llaman enfermedades crónicas, porque las enfermedades crónicas son enfermedades que no tienen cura, porque son genéticas, porque son hereditarias. Entonces, para la ciencia no tiene cura. La medicina dice, no, esto es genético, esto es hereditario, no tiene cura. Así que no queda más remedio que seguir un tratamiento hasta el día de tu muerte, ¿no? Tratar de mejorar tu estilo de vida y detener, frenar, tratar de acomodar mejor tu sistema para que éste pueda responder mejor. Y eso es todo lo que podemos hacer, dicen. Pero la ciencia no se queda allí. La ciencia dice, bueno, ya hemos descubierto que hay enfermedades hereditarias que están en los genes, pues entonces hay que trabajar a ver cómo sacamos, cómo extraemos esa condición mala y más bien lo reemplazamos por algo que le genere curación para que esto no prosiga. Por decir, si yo soy hipertenso o diabético o tengo alguna enfermedad crónica, entonces la ciencia va a trabajar en mis genes para que mi hijo, mi hija, mis nietos no tengan esa enfermedad. Y para que yo mismo pueda ser regenerado a través de un sistema de genes, ¿no? De reestructuración de genes, que es el núcleo de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viviendo en esa época. Estamos en ese tiempo. El tiempo donde la ciencia sigue trabajando. Lo que pasa que nosotros, que somos de países latinos, de países mediocres, donde nuestros conocimientos no son más que diversión y placer,
y nos entretienen con tonterías en la televisión y en cosas, y en eso estamos. Nosotros no analizamos, no estudiamos, nosotros no nos profundizamos en los conocimientos, en toda la tecnología de punta, en todo lo que la ciencia está haciendo. No, estamos metidos en novelas y en cosas que no nos generan ningún beneficio. Entonces somos pueblos o naciones totalmente ignorantes, totalmente ignorantes. De ahí de donde nacen las filosofías, como por ejemplo, yo soy mujer, pero he nacido en un cuerpo de hombre, dicen, ¿no? Pero yo soy mujer. Y otros dicen, yo soy hombre, pero estoy metido en este cuerpo de mujer. O sea, esa expresión, ese análisis, es el 100% de una persona totalmente ignorante. Una persona totalmente ignorante. O sea, que no tiene el más mínimo conocimiento de lo que es la genética, la biología. O sea, no tiene conocimiento de eso. Él simplemente dice, yo he nacido mujer y estoy en este cuerpo de hombre. Es la estupidez más grande que puede decir un ignorante. Pero esa es la realidad. ¿Por qué? Porque él vive en su mundo de fantasía y en su mundo de placer y en su mundo de corrupción y de pecado, y quiere justificar su condición diciendo semejante barbaridad, ¿no? Pero cuando vamos al hecho científico, descubrimos que nadie es hombre porque la sociedad lo hace hombre o porque se ha equivocado de cuerpo. Descubrimos que los genes definen el sexo de los seres humanos. Desde el momento en que son concebidos ya se puede determinar el sexo a través del estudio de los genes. Y ya se puede decir, este va a ser varón y esta va a ser mujer, este va a tener esta clase de color de ojos, este va a tener este color de cabello, este va a tener, o sea, ya se puede definir desde el momento que es un embrión qué clase de persona va a ser, qué contextura atlética va a tener, qué colores le van a acompañar en su cabello, en sus ojos, en su piel, etcétera, etcétera. Y ese es un hecho científico, es un hecho real. O sea, esto no es algo que alguien lo está inventando y lo está diciendo para placer del oído de la gente. Lo está hablando científicamente porque es un hecho genético. La biología ha profundizado sus conocimientos y ha descubierto que estas cosas son reales. Para que venga un ignorante a decir, no, que yo nací en un cuerpo de mujer, pero yo soy hombre. Es ignorancia al 100%. Pero la gente cae en ese juego. La gente apoya esa forma de pensamiento. ¿Por qué lo hace? Porque vivimos en un país donde la educación es pobre, es miserable. O sea, la educación que le dan a nuestros hijos en las escuelas, en las universidades, es pobre totalmente, hermano. ¿Por qué creen ustedes que las empresas contratan gente que hayan estudiado en Harvard, que hayan estudiado en universidades prominentes? Porque saben que allí hay conocimientos, hermano, bastante profundos, que hay verdadero conocimiento, y que ese hombre que sale de Harvard es un hombre que está a la altura de poder desarrollar un trabajo competente de acuerdo a la hora o a la era en que estamos viviendo y de acuerdo a las exigencias de la empresa. No sé si me están entendiendo, ¿no? Gloria a Dios. Me dicen, no, que este salió acá de esta universidad de acá. Eso no vale nada. Pregúntale quién fue San Martín y te va a decir uno que tenía su escobita que barría. Entonces, confunden San Martín con Fray Martín. La ciencia descubre y la ciencia inventa y perfecciona, modifica y genera mayor confort en la humanidad. ¿Alguna vez usted se ha preguntado
¿Por qué las naciones poderosas tienen tanto interés en llegar a la luna? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Por qué esos viajes a la luna? ¿Qué hay en la luna que el hombre tanto interés tiene en llegar a la luna? Se gastan millones y millones de dólares, hermano, para poder hacer una nave. Hubo una época que fue en la década de los 50, más o menos, donde se empezó esta fiebre de tomar el control del espacio. Ni siquiera de la luna, sino del espacio. Salir de nuestra atmósfera, entrar a la estratosfera, al universo sideral y estar bordeando la Tierra, era uno de los retos más grandes que la ciencia tenía en la década de los 50 en Estados Unidos y en Rusia, que eran los dos países más competentes en la era de la ciencia. Rusia tenía en ese momento la vanguardia, porque Rusia fue el primero en llegar al espacio. Estados Unidos no pudo. Cuando Estados Unidos intentó hacerlo, su nave explotó en el mismo sitio donde estaban despegando. Explotó la nave, se hizo pedazos y fue una humillación tremenda para Estados Unidos. Pero Rusia sí logró, incluso llevó a un hombre que se hizo muy famoso y muy conocido, que fue Gagarin, ¿no? Este hombre llegó y este era un hombre ateo que cuando regresó a la tierra y alguien le preguntó si había visto a Dios, él dijo: no, yo no he visto a Dios. No he visto a Dios allá arriba. Y se hizo popular su frase. Pero luego Estados Unidos quiso perfeccionar y entonces apareció la NASA. Y la NASA comenzó a entrar en el desafío, no solamente de llegar al espacio, sino de llegar a la luna. ¿Y por qué? ¿Cuál era el beneficio de gastar tantos millones y tener costos tan altos para llegar a la luna? Porque acá se trataba de poder, acá se trataba de dominio, y porque todo científico sabe que cuando algo se hace, eso se va a perfeccionar y va a tener el control. Va a tener el control. Entonces ellos decían: si nosotros llegamos a la luna, nosotros vamos a conquistar el espacio, vamos a ser los pioneros, y esa llegada al espacio nos da la autoridad de ser, por decirlo así, los conquistadores y los dueños del espacio. Es como cuando alguien decía: pues yo voy a invadir un país, y entraba con toda su caballería, con todo su armamento, invadía, y automáticamente todo ese territorio pasaba a su propiedad. Él era el conquistador, él era la autoridad. Eso fue lo que hizo Carlos Magno, eso fue lo que hicieron los romanos, eso fue lo que hicieron los babilonios. Ellos conquistaron el mundo a través de sus armas, de su poderío militar, y se apoderaron de todos esos territorios. Y ellos decían: nosotros somos los conquistadores, por lo tanto esto nos pertenece, esto es de nosotros. Llegar a la luna era, por supuesto, el concepto de que era tomar la autoridad por la conquista a la luna, tomar la autoridad del espacio y decir: el espacio me pertenece, y cualquiera que quiera llegar al espacio tiene que comerciar conmigo. Porque al final de cuentas, el propósito de todo el avance del poderío de las naciones es tener y sacar dinero. De eso se trata, de dinero. Porque tener poder es tener dinero. Si yo llego a la luna y yo conquisto el espacio, al llegar a la luna soy el pionero, y por lo tanto yo asumo la autoridad de que soy el dueño del espacio. Y cualquiera que quiera llegar allí tiene que entrar en una relación conmigo para ver cómo es la cosa, ¿no? Para yo permitirte ir al espacio. Esa es la situación. No es que conquistaron la luna porque
querían saber cómo era la luna. Eso era un aspecto obvio, pero detrás de eso hay intereses económicos muy altos, de miles y miles y miles de millones de dólares. Mire cómo la ciencia está desarrollando. Le voy a poner un ejemplo para que usted se dé cuenta en qué época estamos, cómo estamos viviendo ahora. En esa época de la conquista de la luna, se logró a través de una nave muy famosa llamada el Apolo 11. El Apolo 11 era una nave que podía despegar de la Tierra y llegar a la luna. El asunto era de que esa nave no podía permanecer en la luna, porque era una nave que desde el momento que despegaba se iba desmembrando. Por decir, la nave, el Apolo 11 sale y toda esa capacidad de combustible y todo eso se desprende, porque para poder salir de esta atmósfera se necesita un impulsor muy fuerte. Algo que es como si yo quiero pasar ese techo, yo agarro una piedra y la lanzo. En esa acción de lanzar, para que la piedra pueda pasar el techo, yo necesito una fuerza que lo aviente. Toda nave que quiera salir de la atmósfera terrestre necesita un impulsor, necesita algo que lo aviente, que lo lance. En este caso, el combustible es necesario. Por eso usted puede ver en la televisión o en internet, cuando una nave que va a salir de la órbita terrestre despega, bota una cantidad de fuego y humo, cantidad, y la nave sale despacio, ¿verdad? Porque esa cantidad de combustible le da la fuerza para que pueda romper todo ese sistema de gravedad que lo atrae y atravesar todo ese núcleo en la atmósfera para entrar al espacio sideral, donde ya no necesita ningún impulso porque ahí no hay gravedad. Ese hecho hace que cuando la nave sale y despega, una vez que atraviesa, se desprende y la nave se hace más ligera, más corta. Pero cuando está en el universo sideral, cuando está en ese viaje, por decir, a la luna, la nave se sigue desprendiendo. Hay otra parte grande que se desprende y aparece solamente la cápsula donde están los astronautas. Y esa cápsula es la que llega al lugar que ya está programado, porque fijan una ruta y tienen que seguir esa ruta. Entonces llega y desciende en el lugar que quiere. Una vez que ha descendido, ahora, ¿cómo regresa? Porque se necesitaría entonces otra vez ese impulsor. No, ya no se necesita ese impulsor porque ahí no hay gravedad. Entonces lo único que se necesita es solamente un poco de inyección de fuerza para sacarlo y colocarlo en la ruta, y colocarlo no de frente hacia la Tierra, sino de espaldas. La nave tiene que venir de espaldas, tiene que regresar de espaldas. Esa cúpula pequeña donde están los astronautas tiene que regresar de espaldas y en la ruta señalada, porque si no entra en la ruta señalada, explota. Porque una vez que entra a la atmósfera, entra como especie de una fricción tan caliente que se derrite y explota. Así que tiene su lugar y tiene su forma en que la nave tiene que entrar a la atmósfera. Por decir, viene así de retroceso y busca la forma, puede inclinarse así o puede inclinarse así. La cuestión es que ingresa. Una vez que ingresa, ¡bum!, ya. Y como viene a una velocidad tan tremenda, de 30.000 kilómetros por hora, por decir, viene a una velocidad tan grande que eso en pocos minutos está en la Tierra. Entonces necesita entrar de espaldas para inyectar nuevamente el poder del combustible para que lo frene. Esa fuerza que lo impulsa hacia arriba, sale lo poco que le queda
para ir frenándolo, y cuando ya está cerca salen los paracaídas y entonces ya desciende fácil y se detiene, ¿no? Ahora, la ciencia, quiero que me pongan mucha atención porque parece que estuviera loco. La ciencia, ¿qué es lo que quiere? Ya lograron el objetivo de llegar a la Luna. ¿Y qué? ¿Y en qué beneficia? ¿En qué beneficia? En que ahora, conforme está el mundo, en su calentamiento global, en su deterioro de los bosques, en toda una serie de problemas que hay, se visualiza en el futuro habitar en la Luna. Hay dos planetas, un astro que es la Luna, que está más cercana, y el otro más cercano es Marte. Apuntan hacia Marte, pero tienen que empezar con la Luna, como una cuestión de prueba. Entonces, ¿qué visualiza la ciencia? La ciencia dice, bueno, llegar a la Luna ya lo logramos. Ya es fácil llegar a la Luna. Pero ahora queremos llevar pasajeros a la Luna. Queremos llevar gente a la Luna. No podemos llevar gente a la Luna porque el cohete se desprende, se comienza a desmembrar. Y solo queda una cápsula que es la punta, donde están los astronautas. Pero nosotros no queremos eso, queremos que la nave completa llegue. Entonces, los científicos empiezan a trabajar en eso y han construido naves. Uno de ellos es el transbordador. Es una de las naves que tienen para poder trasladar gente. Pero hay otras naves que ellos están ya las tienen preparadas, ya las tienen hechas, donde pueden llevar hasta 200 personas. Y estas naves están fabricadas de tal manera que no necesitan desmembrarse. Y para eso han descubierto ciertos combustibles que no necesitan que se desprendan, sino que se mantengan allí y que lleguen. Y que la nave entera pueda aterrizar como aterriza la cúpula de los astronautas en la Tierra, igualito, pero la nave entera. Y establecer entonces en ese objetivo, en ese lugar, en este caso la Luna, un lugar como especie de un puerto espacial, donde se haga una especie de corredor entre la Tierra y la Luna, que se despega de acá de la Tierra y llega a la Luna en este camino, y hacer un corredor. Se dice, según la ciencia va visualizando hacia el futuro, que para el año 2500, según ellos, para el año 2500, habrá un ascensor que nos una de la Tierra a la Luna. Un ascensor, imagínense, de la Tierra a la Luna. ¿Por qué la ciencia visualiza eso? Porque sabe que lo puede hacer. Porque ya están logrando cosas. Solo que se requiere mayor tiempo. Pero la ciencia está equivocada en un aspecto. La ciencia se equivoca en algo. Se equivoca en el tiempo. Porque la ciencia, por ejemplo, visualiza y dice, en el año 2500 estaremos en un ascensor. Pero como van las cosas, eso es en mucho menor tiempo. En mucho menor tiempo. Por ejemplo, se visualizaba que los carros iban a volar. Iban a volar. Y eso se decía que más o menos para el 2080 ya los carros iban a ser fabricados para volar sobre las ciudades. Se equivocó la ciencia porque ya están los carros que vuelan. Ya en Estados Unidos hay un prototipo de auto que ya vuela sobre las ciudades. Vuela. Y no necesita chofer, igual que los carros terrestres. En China está ahorita a la vanguardia de la tecnología. China es uno de los países, amados hermanos, que se ha metido a fondo a través de la ciencia y de la tecnología. China es la que en este momento va a la vanguardia en cuestión robótica. Los robots, que le llaman los robots humanoides. Bendito sea el nombre del Señor.
Los robots humanoides son robots con apariencia humana. O sea, con cara, con gestos, con movimiento de ojos, cuando habla se mueven sus labios, con manos, con pies, con cuerpo. Y ellos en su última presentación, porque todos los años ellos presentan, ¿no?, su adelanto de punta de robots. Y en el año 2023 que ha pasado, ellos tuvieron su convención y presentaron robots. Eran seres humanos que hablaban, seres humanos que los programaban para que pudieran hacer todas las cosas en la casa, para que ellos fueran una ayuda para el ser humano, incluso para los ancianos. Porque hoy en día uno de los problemas grandes que hay es la ancianidad. Como el mundo está en un adelanto tan grande y todo ha avanzado, y como lo dice Daniel en esta profecía, en este capítulo 12 y verso 4, dice: pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Esta expresión, muchos correrán de aquí para allá, habla de la traslación de los seres humanos de un lugar a otro. La velocidad en que ellos tienen que vivir en el tiempo. No hay tiempo para nada. Se requiere estar en continuo movimiento de un lugar a otro. Y esto hace que no haya tiempo para cuidar a un anciano. Ni tampoco hay dinero para pagarle a alguien que lo cuide. Entonces la ciencia, visualizando todas las necesidades del hombre, está creando un robot capaz de atender al ser humano, de que le cocine, pero no es que le cocina como cualquier humano que cocina. O sea, el robot puede hacer un cabrito con bastante loche. Ningún problema para el robot. Pero no es solamente eso. Es que el robot te va a cocinar de acuerdo a tu necesidad. Por decir, si tú estás enfermo de algo, si tú eres diabético, si tú eres hipertenso, si tú tienes el colesterol alto, el robot sabe cuál es tu enfermedad y él te va a atender en base a tu enfermedad, en base a tu situación. Y te va a decir: tú no puedes comer esto, yo te voy a preparar algo que te va a ser nutritivo y que te va a ayudar a controlar tu enfermedad. O sea, la ciencia, hermano, está en búsqueda de la perfección para que el hombre pueda disfrutar, para que el hombre pueda tener complacencia y pueda salir de sus crisis. Entonces los robots, va a llegar un momento, porque ya en China ya están hechos, ya están con cara humana, cuerpo humano. O sea, usted lo ve, es una persona alta, de ojos azules, que te habla amablemente, que te responde a las preguntas que tú le haces. Ellos tienen programas espectaculares dentro al cual tú lo personalizas y en el cual tú simplemente pones tus necesidades y el robot actúa en base a eso, ¿no? Cuida a los niños, te alimenta, limpia la casa e incluso tiene la capacidad de tener hasta relaciones sexuales con el ser humano. O sea, va a llegar un momento en que al hombre ya no le va a importar una mujer. Va a tener su robot. Y la mujer también va a tener su robot. ¿Qué le parece? Aquí no hay que se envejeció, que ya no puede, no, ahí está su robot. La ciencia avanza y ya está en acción. O sea, no es algo que nos estamos imaginando, ya está en acción. Cuando Dios le dice al profeta: cierra el libro, sella el libro, porque tú no lo vas a entender, no estés buscando comprenderlo, porque esto lo van a comprender los que vivan en el tiempo del fin. Porque ellos lo verán. Ellos lo verán. Por eso que el libro de Apocalipsis era de locura para los apóstoles y para los cristianos del primer siglo. O sea, el libro de Apocalipsis era una cosa que ni siquiera podían imaginarse. Porque ¿qué ve Juan? Dice: y veo como especie de langostas, dice, porque no sabe cómo manifestar lo que está viendo.
Veo como langostas que tienen cola de escorpión y que lanzan fuego, dice, lanzan fuego, ¿no? Y su ruido es como de las muchas alas. O sea, él está viendo un avión de guerra, que está lanzando misiles, que está lanzando fuego. Él dice, y sale de su cola fuego, dice. Son como langostas y todas en unidad, así en uniformes. Juan no sabe describir lo que está mirando, él está mirando hacia el futuro, él está teniendo la visión del futuro. Y él está sorprendido porque él ve un tanque, ¿no? Él dice, y lo veo allí, cómo despega fuego y cómo destruye. Él está viendo un tanque de guerra destruyendo a otro. Y él no sabe cómo explicarlo. Entonces pone figuras de animales para que puedan entender lo que él está viendo. Él no tenía la capacidad, pero ahora nosotros sí. Nosotros leemos el libro de Apocalipsis y nos damos cuenta que lo que vio Juan fue precisamente cosas que ahora existen y que ahora nosotros vemos. Como vio Isaías vio el avión por primera vez en una visión. Dios le mostró el avión cuando él está profetizando sobre el regreso de los judíos a su ciudad, a su tierra. Isaías le hace una pregunta a Dios y le dice, ¿y quiénes son estos que vienen en pájaros con ventanas? Dice Isaías. ¿Y quiénes son estos que vienen en pájaros con ventanas? Él está mirando los aviones que están trayendo de regreso a los judíos en la época moderna. En el año 69 que se dictaminó que volvieran a su tierra, a partir de ahí comenzaron a regresar los judíos y eso es lo que ve el profeta Isaías, que vivía en un momento de rústico, ordinario, pero él ve los aviones. Entonces, hay profecías en la Biblia que nos muestran el reloj de Dios, que nos muestran el tiempo en que estamos viviendo. La ciencia ha aumentado. Se dice que va a llegar un momento en que ya no vamos a necesitar comer ni legumbres, ni arroz, ni nada, sino que se está trabajando en un nutriente sintético que alimenta directamente tus células. Las alimenta directamente. O sea, no tiene que ir en ese proceso anatómico que entra por el esófago, va al estómago, el estómago entonces comienza a trabajar las bilis que el hígado promueve para desintegrar y los ácidos del estómago, y entonces los nutrientes son separados, las vitaminas son separadas y los intestinos hacen todo ese trabajo y luego los desechos van, ¿verdad?, para ser expulsados. O sea, para la ciencia, esto va a llegar un momento en que ya no se va a requerir ese tipo de funcionamiento del organismo, sino que habrán nutrientes a través de nutrientes sintéticos que cuando usted los coma, estos van a llevar la cantidad apropiada de proteínas y de vitaminas y de minerales a su cuerpo directamente a sus células, directamente, de tal manera que usted va a ser una persona que va a desarrollarse bien físicamente, el color de su piel y la textura de su piel va a estar en todo su potencial, su visión, sus oídos y todo, porque las células, amado hermano, son las que cuando están bien alimentadas hacen que el organismo, el cuerpo del hombre esté en toda su vitalidad, en toda su potencia y en toda su belleza, en toda su belleza. Pero hoy nos estamos envejeciendo rapidísimo. Hoy se nos arruga la piel rápido, hoy estamos perdiendo fuerza. Hoy el mismo estrés en que vivimos está consumiendo, hermano, nuestras energías. Y nuestro cuerpo se está deteriorando de manera bien rápida. La ciencia busca frenar, busca detener esa situación. Lo que la ciencia no puede hacer es frenar la muerte. Él no puede frenar la muerte, pero sí puede detener
el deterioro de la humanidad. Esa degeneración en su cuerpo, la ciencia trabaja en ello para detener, para frenar. Pero el problema es que dentro de ese proceso hay intereses económicos. Los intereses económicos son los que priman. Y por eso surgen muchas empresas, tanto a nivel gubernamental en cada país poderoso como a nivel privado. Por ejemplo, hay una empresa privada, volviendo al tema de la Luna, que ya está fabricando y ya incluso tiene una cartera de clientes para poder viajar a la Luna, y está fabricando, y en un desierto de Estados Unidos está creando un prototipo de comunidad. O sea, ellos están creando un techo que cubre a cada cúpula donde van a vivir las personas, y ese techo los va a librar de la radiación y los va a librar de todos los problemas que hay allá en el universo, en la Luna en este caso. Y ya está siendo probado, todo está robotizado adentro, todo está acondicionado para que la gente pueda vivir. Y desde allá de la Luna, incluso con ventanas, puedan ver hacia el espacio y puedan hasta mirar la Tierra. O sea, no es algo que es descabellado y que se está imaginando, es algo real. O sea, ya está hecho, está el prototipo hecho aquí en la Tierra. Está solamente para perfeccionar todo, dar los últimos toques y poder ser llevado a la Luna y colocarlo en la Luna y establecerlo allí. Por eso es el interés de las naciones poderosas de llegar a la Luna, de tomar el control del espacio, de tener el poder del espacio, porque ellos han visualizado que en un futuro ese lugar va a ser importante para que habiten los seres humanos, porque esta tierra va de mal en peor. Y todo esto, ¿a qué nos lleva a pensar espiritualmente? Nos lleva a pensar de que al estar pasando estas cosas, Cristo está a las puertas, que en cualquier momento el Señor toma el control de las cosas. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay dos verdades que se anuncian. El fin o el final del pueblo de Israel y el final de la iglesia. Israel es una figura muy importante para el reloj profético. Lo que acontece en Israel, eso muestra en qué época estamos. Todos sabemos que Israel hizo un templo que es el alma de ellos, el templo que edificó Salomón. Pero con las guerras y las invasiones, ese templo fue destruido. No quedó piedra sobre piedra, como dijo el Señor. Y toda esa área fue controlada entonces por enemigos, y los árabes son los que tienen el control de esa área donde estaba el templo de Salomón. Israel tiene un templo prefabricado, donde el día que ellos ocupen nuevamente esa área que le ha sido quitada, donde estaba el templo, y que ahora han puesto una mezquita llamada la mezquita de Omar, que es de los árabes, está allí en ese terreno, lo han puesto, la mezquita de Omar. Es una plataforma grande, hermosa, y ahí en medio está la mezquita de Omar. Pero va a llegar un día en que Israel va a tomar nuevamente ese lugar, va a sacar esa mezquita y va a levantar rápidamente su templo. Ese es el sueño dorado de los judíos, de los hebreos o de los israelitas, como le queramos llamar. Para ellos eso es importante. Pero la profecía bíblica anuncia para Israel que eso va a ocurrir, que ellos van a levantar su templo. Ellos van a levantar lo que para ellos significa Dios mismo. Lo van a hacer. Y ya está prefabricado. Las guerras que están habiendo ahorita con estos terroristas,
y toda esta situación en Gaza, es un anuncio que puede romper la diplomacia con otros más, especialmente con los árabes, y armarse la guerra. E Israel recupere nuevamente esa parte donde está la mezquita. Eso anuncia el reloj de Dios, eso anuncia el tiempo final, anuncia los tiempos del fin. Esto nosotros los cristianos estamos visualizándolo, estamos atentos a lo que está ocurriendo. El aumento de la ciencia está dentro del reloj de Dios. Eso habla de que Cristo muy pronto viene por nosotros. Cristo levantará a su pueblo, lo sacará. ¿Y sabe por qué lo sacará? ¿Sabe por qué el Señor se lleva a su iglesia? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Cristo viene por su iglesia? Porque esta tecnología que ha unido al mundo, que ha globalizado, ahora ya todos estamos interconectados con el mundo. Yo desde acá estoy hablando, ahí donde está nuestro hermano, está saliendo esta voz y está saliendo para el mundo entero, a través de las redes sociales. O sea, me estoy interconectando con el mundo. Si alguno está en Japón, me está viendo. Si alguno está en Estados Unidos, si alguno está en Filipinas, donde quiera que esté, me puede ver. Si me capta en las redes sociales, me va a ver. Y puede escucharme. Y puede entender. Estamos intercomunicados. La globalización es una realidad. La inteligencia artificial es una realidad. Ya hablé de los robots, ya hablé del tema genético. Es la inteligencia artificial. O sea, eso ya lo estamos viviendo. Aquí lo único que falta es completar de ver el perfeccionamiento de estas cosas. Estas cosas se tienen que hacer en serie. O sea, ya está el auto que vuela, pero ahora hay que hacerlo en serie y hacerlo económico para todas las personas. Antes, ¿quién podía tener un carro? Era muy difícil tener un auto, hermano. Era muy difícil. La gente no tenía, solamente los ricos podían comprarse un auto. Ahora hay autos donde quiera, en oferta, te lo dan a plazos. Si tienes buen crédito, te lo dan a plazos. Barato, de segunda mano, hay de todo. Puedes tener un carro fácilmente, no es cosa imposible. Pero antes no, así es ahora. Hay un auto que vuela, pero está muy costoso, está muy sofisticado, no está al bolsillo de la humanidad, solamente los ricos lo podrán tener. Es como el viaje a la luna, solo los ricos pueden tener. Hay una cartera de clientes que han pagado 45 millones de dólares para hacer ese viaje. Cada uno. Amado hermano, esto es una realidad. Un día se va a perfeccionar, un día se va a hacer en serie. Es como en la época industrial. Aparecieron las grandes máquinas como pulpos que hacían, levantaban cosas pesadas. Ya no se necesitaba de 100 hombres para cargar costales y llenar un container. No, ahora viene la máquina y brum, lo levanta y lo pone para allá brum, y así. Pero eso se fue perfeccionando. Esas máquinas se fueron perfeccionando y de grandes y de costosas que eran, se han hecho ahora más pequeñas, pero con la misma fuerza y con mayor efectividad, con mayor rapidez. Ahora sentado en una computadora simplemente mueve y todo comienza a funcionar y todo comienza a manejar. Los carros se hacen en serie y usted ve los brazos de esas máquinas soldando, poniendo cuerdas, y sigue avanzando el auto y el otro viene y le mete los muebles y plan, y ya sale el auto nuevo. Y cada vez se va perfeccionando más y más. Y hay fábricas de autos que han quedado obsoletas, porque ya ahora hay cosas mejores. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, y ese es el tiempo en que estamos viviendo. La ciencia está perfeccionando cosas ante nuestros ojos. Usted tiene productos, a pesar de que somos latinos y estamos en la cola, hermano, de la tecnología de punta. A pesar de que estamos en la cola, nosotros nos quedamos sorprendidos de las cosas que tenemos. Imagínense los países desarrollados, las cosas que tienen. Es increíble. En Panamá, un día llegué a Panamá y me acuerdo que entramos a un edificio y el edificio no tenía chapa de puerta, no tenía timbre, no tenía nada. Pero a la voz de su dueño se abría. Bastaba con la presencia del dueño que se paraba ahí y se abría la puerta.
Y el dueño decía, somos 3, somos 4. Y pasaban los 4 y se cerraba la puerta. Y así eran los ascensores y así era todo. Si estacionaba su carro dentro del edificio, dentro del mismo edificio, hay una plataforma que te sube con carro y todo hasta el departamento donde tú vives. Y ahí estaciona el carro y ahí bajas, entras por una puerta y entras a tu casa. Sin necesidad de apretar un solo botón. Y eso en Panamá. Imagínense en los países desarrollados. Imagínense en China, imagínense en Estados Unidos, en Japón, en Rusia. Nosotros no conocemos porque no salimos de acá. Usted no puede vivir lo que hay en otros lugares. Usted desconoce totalmente cómo se está viviendo en otros lugares. Pero cuando usted entra a la internet y usted comienza a averiguar acerca de los avances domésticos, por llamarlo así, usted se va a quedar impresionado cómo la mujer está de camino hacia otro lugar y con su celular, con su voz nada más, le dice a la lavadora, lávame tal ropa, y la lavadora lo hace, y la cocina igual, y el frigidero es inteligente, y todo es inteligente. Usted entra y se prenden las luces, y se apagan en el momento que usted da una palmada o hace un pestañeo y se apaga. O sea, hay cosas que son de loco, hay cosas que son ya, que uno dice no puede ser. Y cuando aparezcan los robots, vamos a decir, ¿pero qué es esto? Robot caminando, un duplicado suyo. Hace poco vi en internet un duplicado de un hombre allá en Génova, Italia. Hay una empresa privada donde está fabricando gemelos suyos. Un robot con todas sus características. Entonces todavía está en un estado primitivo para ellos. Porque el hombre se para en una plataforma redonda que se mueve y el hombre camina y el robot camina. Y le ponen al hombre como especie de una pantalla en los ojos para ver el destino donde quiere ir. Y el hombre en su mismo sitio está caminando y está moviendo las manos y el robot está yendo al lugar donde él está indicándole con sus movimientos. Si él se detiene, el robot se detiene. El robot tiene sensores para caso de que haya alguien imprudente. Los sensores detienen al robot y entonces el hombre se da cuenta que hay un peligro. O sea, todas estas cosas ya son reales, hermano. No es una cuestión de ciencia ficción. No es una cuestión de una película que vemos de ciencia ficción que en el futuro. Son reales. Y hay una cosa que todavía falta y yo sí creo que va a ocurrir. La teletransportación. Es algo que falta y que la ciencia ya está metida en eso. O sea, hay cosas que la ciencia ya está metida sin que nosotros lo sepamos. Pero que en algún momento dado, cuando ya se ha perfeccionado, cuando ya se sabe que no hay errores, entonces se hace público. Son millones y millones de dólares, de euros, que se gastan para hacer estos prototipos, para poder entrar en este desafío. Y son grandes las empresas que a veces trabajan en comunión, la NASA con el otro con el otro, y todos entre ellos se apoyan, porque lo que quieren es que haya un desarrollo a tal grado que la humanidad tenga el mayor confort que puede tener. Y para terminar, concluyo con algo. El problema es moral. Es espiritual. Por más que la ciencia avance, por más que la tecnología se dé punta, el ser humano sigue siendo corrupto, sigue siendo malo. Cuando usted lee 2 de Timoteo capítulo 3, usted va a descubrir lo que Pablo anuncia a Timoteo. Debes saber esto, hijo Timoteo, le dice Pablo. En los postreros tiempos, en los tiempos finales, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, sin afecto natural. Serán terribles. Es la característica que Pablo enfoca de los hombres en los últimos tiempos. La ciencia puede ser buena y la ciencia puede generar muchos beneficios, pero no puede cambiar el corazón del hombre. No puede cambiar su orgullo, no puede quitar su soberbia, no puede quitar su ambición,
no puede quitar sus deseos malos, no puede. El único que puede hacer eso es Dios. Él es el único que puede llegar al corazón del ser humano. ¿Pero qué significa esto? Que en la medida que la ciencia está avanzando y se está perfeccionando, el corazón del hombre se está haciendo más malo. Los hijos son cada vez más desobedientes a los padres, más irritantes. Cada día hay más muerte, cada día hay más asesinato, cada día la maldad crece más. Cristo dijo que en su venida sería como los días de Noé, donde en los días de Noé dice que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, y por eso vino el diluvio, y la violencia estaba en su estado extremo. Eso es lo que está pasando ahora, que el pensamiento de los hombres es malo y que todo designio de su corazón es malo, y la violencia es la que está imperando en este momento en el mundo, hermano. La forma en que están viviendo los seres humanos, la maldad, todos los matricidios, los parricidios, los feminicidios, todos los homicidios y todas las violaciones y toda la maldad, el sicariato, el robo y tantas cosas terribles están en aumento. Mafias completas, bandas completas, jefes de bandas, territorios de bandas que se pelean unas contra otros, el narcotráfico y todo lo que es la prostitución y todo lo que es el trata de mujeres, el trata de niñas y todo lo demás es el reflejo de una maldad que no puede ser controlada. Tal vez la ciencia pueda controlar los genes en las enfermedades. Tal vez la ciencia nos pueda dar mayor confort. Tal vez la ciencia puede brindarnos una mayor velocidad para trasladarnos de un lugar a otro y nos pueda ayudar incluso hasta en nuestra alimentación y en nuestro cuidado. Pero no puede cambiar el corazón. Y como la gente no cambia en su corazón, es entonces cuando Dios despierta la ira de la naturaleza y las plagas y los desastres y las lluvias, el calentamiento global, la salida de los mares, los grandes terremotos, todo que es anunciado proféticamente por Cristo, se van cumpliendo como una forma de castigo para frenar el odio, para frenar la maldad, para frenar el crimen organizado en la humanidad. Esta pandemia del COVID-19 ha sido solamente una muestra de cómo Dios pudo frenar a un mundo descontrolado en unos días. Los detuvo en sus casas, todo el mundo frenado, atemorizados, todo el mundo buscando a Dios, todo el mundo clamando, orando, prendiendo la internet para escuchar un mensaje cristiano. Los animales salían por las pistas, por las veredas, invadían las calles y los hombres metidos dentro de sus casas para demostrarles Dios que Él es el que tiene el control de todo, que Él seguirá siendo Dios, aunque el hombre se endiose, aunque el hombre se crezca, Él seguirá siendo el grande, el sublime, el todopoderoso. Dale un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso que tenemos. Y en sus páginas finales del Apocalipsis, el Señor declara y le dice a todos los seres humanos: el que es injusto siga siendo injusto, el que es inmundo siga inmundo todavía, pero el que es justo siga siendo justo, y el que es santo santifíquese todavía. Él viene con su galardón para dar galardón a aquellos que han peleado la buena batalla. No importa en la época o en la era que haya vivido. No importa si la ciencia ha aumentado. Eso no va a cambiar tu corazón para con Dios. Eso no puede quitar tu fe. Eso no puede quitar tu fidelidad ante el Dios de la gloria. Porque Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, dice la Biblia. Y está pronta su llegada. Todos estos acontecimientos lo declaran. Pero con tristeza el Señor anunció en Mateo 24: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tal vez en ti se ha apagado el amor a Dios.
Ya no eres el creyente de antes. Ya no eres ese creyente victorioso, poderoso, ungido, lleno de amor de Dios, con tantos deseos de hacer cosas para Dios. Ya no. La ciencia ha tomado control de tu mente y vives en el ritmo de la ciencia, de la humanidad, pero no en el ritmo de Dios. Pero yo te hago un llamado hoy. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón al Señor. Deja que el Señor tome el control de tu vida. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entrégale hoy tu corazón. Inclina tu rostro y cierra tus ojos ahí donde estás. Tal vez haya alguien que diga: es cierto, pastor, estamos en tiempos malos espiritualmente. Ore por mí. Me siento decaído espiritualmente, me siento fracasado. Siento que no doy la talla para ser un buen cristiano. Muchas cosas me dominan. He perdido mi fe. No sé en qué momento, pero perdí mi fe. Ahora simplemente soy un religioso. No tengo esas experiencias sobrenaturales con Dios. Ya no tengo ni siquiera el deseo de venir al templo. Ore por mí, pastor. Porque Cristo vendrá entonces un día, levantará a su pueblo. Yo sé que me quedaré. Y cuando yo me quede, ¿qué va a pasar? No habrá oportunidad. Ya no tendré esperanza. Ore por mí. Que mi fe no se apague, pastor. Si hay alguien que diga: pastor, ore por mí, levanta tu mano derecha ahí donde estás. Yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga todas esas manos que se levantan. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si algo hay que hacerlo para el Señor. Todo el que levantó su mano, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Porque hoy hay una nueva esperanza para usted. Hoy hay un nuevo camino para usted. Los hombres seguirán en su vida, pero usted tiene la oportunidad de agradar y de servir a un Dios maravilloso que tiene el control de todo. Con tus ojos cerrados, dile al Señor: perdóname de todos mis pecados. Perdona mi indiferencia. Perdona mi falta de fe. Hoy me entrego a ti nuevamente. Hoy me acerco a ti, Señor. Señor Jesucristo, ven a mi vida. Ven a mi corazón. Sálvame. Renuévame. Haz de mí una nueva criatura. Santifícame. Lléname de ti. Lléname de tu amor. Lléname de tu bendición. Cambia mi vida, Señor. Dame una nueva oportunidad. Te lo pido, oh Dios, con todo mi corazón. Mientras tú se lo dices, toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por todas estas vidas. Vamos a pedir a Dios por ellos con todo nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que tú has querido decirnos hoy. Y también gracias por tu misericordia, que todavía tienes los brazos extendidos para rescatar a aquellos que un día rescataste
pero que se han ido apagando. Señor, levántalos otra vez. Señor, renuévalos. Levántalos como el águila cuando se remonta en los aires. Dale las fuerzas del búfalo, Señor, en su vida espiritual. A que ellos sean y sientan que están llenos de ti. Llénalos de ti. Llénalos de tu presencia. Llénalos de tu Espíritu Santo. Llénalos de fe. Llénalos de poder. Santifícalos. Limpia sus vestiduras. Que queden blancas y relucientes para el momento en que tú vengas por tu iglesia. Señor, la vida de ellos sea regenerada ahora. En el nombre de Jesús. Y los que están enfermos, los que tengan dolencias, cualquiera que sean, aun cuando sea genético, tú sanas, tú renuevas, tú haces nuevas todas las cosas. Opera milagros y sanidades. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios.